Hola, bienvenido a la capacitación del uso correcto de equipos de protección personal y uso adecuado de la ropa de trabajo. Los equipos de protección personal se pueden emplear para proteger al trabajador de accidentes y también de enfermedades. El equipo de protección personal debe ser usado cuando no fue posible controlar el riesgo en su origen y el trabajador expuesto a él. El uso adecuado y oportuno de un equipo de protección personal es fundamental como medida de prevención ante posibles accidentes y enfermedades como mencionábamos. En esta capacitación podrás conocer las características técnicas y normativas de tus equipos de protección personal, así también los cuidados respectivos y el mantenimiento que debemos tener con ellos para aprovechar su mayor potencial. Antes de continuar, es importante conocer las consideraciones generales y obligaciones de los trabajadores con su seguridad y también con el uso adecuado de los equipos de protección personal. Es importante conocer que los trabajadores deben conocer el riesgo al que están expuestos para comprender la necesidad y conveniencia de la utilización de los equipos de protección personal o también conocidos como EPPs. La mantención y el cuidado de los EPPs es obligación del personal y estos equipos no son transferibles. Los equipos de protección personal solo disminuyen el riesgo en la medida que sean adecuados y bien utilizados. ¿Pero qué es un EPP? Un EPP es un dispositivo diseñado anatómicamente y funcional para poderse colocar en determinada parte del cuerpo. Esto va a conseguir que tengamos una acción protectora prevista frente al factor de riesgo específico, al cual el trabajador debe exponerse por algún tiempo y frecuencia en su ambiente laboral. A continuación, veremos algunas consideraciones especiales. Pero ¿cuándo se utiliza un equipo de protección personal? En la presente diapositiva podemos ver cuatro opciones. En este caso, la opción número 4 es la adecuada, ya que nos presenta la opción de protección del trabajador, especificando una protección personal. Hay que entender que un equipo de protección personal no elimina el riesgo, como vemos en la opción 1. Tampoco genera un aislamiento del riesgo, como vemos en la opción 2, y tampoco es un alejamiento del trabajador, también conocido como protección colectiva o guarda de seguridad. En este caso, tenemos una protección personalizada, entendiendo que el punto 4 es el adecuado. ¿Cómo se deben usar los equipos de protección personal? Como su nombre lo indica, son de uso personal. Deben adaptarse a las características anatómicas personales del usuario. Eso quiere decir que en muchas de las ocasiones vamos a tener tallas para una mejor adaptación a la persona. Deben mantenerse en buen estado de limpieza y de funcionalidad. La persona debe haber sido capacitada en su uso y debe elegirse el elemento adecuado acorde al riesgo que se requiere proteger. Las ventajas de la utilización de un equipo de protección personal pueden ser varias. En este caso, la primera es proporcionar una barrera entre el operador y el riesgo determinado. Disminuyen la gravedad de las consecuencias del accidente sufrido por el trabajador. Son de fácil selección, son fáciles de implementar y existe una gran variedad de oferta en el mercado. Es importante entender cuáles no se consideran equipos de protección personal. En primer lugar tenemos la ropa de trabajo común, también conocida como uniforme, misma que no nos protege de ningún factor de riesgo. Un buen ejemplo también es la cofia, que utilizamos en planta. Hay que entender que este elemento nos ayuda a salvaguardar la inocuidad del producto, mas no nos protege de ningún factor de riesgo. También no son considerados EPPs los equipos de servicio de socorro y salvamento, los equipos de protección individual de militares, policías, entre otros, el material de deporte, material de autodefensa o de disuasión, o también aparatos portátiles para la detección de señalización de los riesgos, como son conos, balizas, entre otros. Cuando hablamos de equipos de protección personal,
Hay que entender que como trabajadores tenemos varias obligaciones. La primera es participar en la capacitación y adiestramiento que se proporcione por parte de la empresa para el buen uso y mantenimiento de los mismos. Utilizar el equipo de protección personal entregado por el empleador y también utilizarlo de manera correcta. Revisar antes de iniciar, durante y al finalizar su turno de trabajo las condiciones del equipo de protección personal. Informar al responsable de seguridad, salud y ambiente cuando las condiciones del equipo de protección personal ya no les protejan, a fin de que se proporcione un mantenimiento o a su vez se pueda reemplazar. Existen diversos tipos de equipos de protección personal y estos de acá vienen clasificados de acuerdo a la parte del cuerpo que protejan y podemos tener los siguientes. El primero es protección de cabeza, protección de ojos y rostro, protección de oídos, protección de vías respiratorias, protección de pies y piernas, protección de manos y brazos y también la conocida ropa de trabajo. Iniciando por la protección de cabeza, tenemos uno de los equipos de protección más conocidos, el casco, que cubre totalmente el cráneo, protegiéndolo contra los efectos de golpes, sustancias químicas, riesgos eléctricos y en ciertos casos también riesgos térmicos. En este caso podemos identificar algunas partes esenciales, como el arnés del casco, la parte superior también conocida como casquete, ala del casco, visera, banda de cabeza, banda de nuca y en varias ocasiones también tenemos el regulador que sirve para poder adecuar al tamaño de nuestro cráneo. En cuanto al casco podemos tener varias recomendaciones de uso. La primera es importante guardar siempre el equipo de protección personal en un lugar seguro. Los cascos deben reemplazarse de acuerdo a las sugerencias del fabricante, sobre todo cuando han sufrido afectaciones por golpes severos o impactos. No guardar a la luz directa del sol ni en condiciones de calor o humedad excesiva. Revisar en la carcasa las señales de daño o de deterioro. Si bien el casco no tiene una fecha de vencimiento, debemos seguir las recomendaciones del fabricante para poder aplicar un reemplazo adecuado. La limpieza y desinfección son importantes cuando el usuario suda excesivamente o si el casco es utilizado por más de una persona. No se debe modificar, cortar ni perforar el casco para no dañar su integridad. Otro de los grupos de equipos de protección personal que podemos tener son los que nos ayudan a prevenir accidentes en ojos y rostro, como las gafas, protecciones faciales para esmerilar, monogafas para protección de químicos y máscaras especiales para soldar, entre otros. Estos de acá nos ayudarán tanto para proyección de partículas, proyección de líquidos, humos, vapor, gases y radiaciones. Para equipos de protección de uso ocular o facial, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, el apoyo debe ser firme sobre la nariz. En el caso de tener pieza nasal, no debe deslizarse por la nariz a causa de la transpiración o la humedad. Debe estar cerca del rostro pero sin molestar y ajustar de manera cómoda. Por tanto, no debe interferir indebidamente en los movimientos del usuario. Hay que tener en cuenta las partes ajustables, mismas que deben estar en una posición segura y correcta. 3 puntos del rostro debemos tener en cuenta la posición en el puente nasal y detrás de cada una de las orejas. Patillas. Rodear la cabeza y asegurar con una leve presión detrás de las orejas y no por encima de ellas. Los mantenimientos de los equipos de protección como gafas, pantallas faciales, deben tener en cuenta los siguientes criterios. En el caso de desechar el equipo de protección personal, lo vamos a realizar cuando se rayen o pierden su claridad óptica. Por ende, dificultan el uso adecuado del equipo de protección personal. Cuando se dañan, doblan o también cuando existe una contaminación o se ensucian
con algún tipo de producto mismo que no pueda ser nuevamente corregido. Si ha recibido el impacto de algún objeto o ha recibido salpicadura de algún producto químico especial. Es importante inspeccionar el protector visual en busca de daños antes de cada uno de los usos. Almacenar en un estuche limpio y guardar siempre en un armario. Proteger del daño físico, de productos químicos, del polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva o también de ambientes aceitosos. Es importante periódicamente lavar el equipo de protección personal con agua corriente, de preferencia con un jabón neutro, nunca con solventes, y secarlos con pequeños toques con un paño suave. Estas prácticas maximizarán el tiempo de vida útil del equipo de protección personal y nos garantizarán la mejor eficiencia en su uso. Para la protección de oídos podemos tener dos tipos de protectores. Protectores de tipo tapón y protectores de tipo orejera o también conocidos como copas auditivas. En el caso de los tapones auditivos podemos tener reusables y también desechables. En el caso de los desechables están diseñados para poderlos usar una sola vez y, como su nombre lo indica, depositarlos en basura común para su disposición final. Y en el caso de tapones reusables podrán tener una vida útil que va desde los 3 hasta los 6 meses dependiendo el uso y el deterioro del equipo de protección personal. En el caso de las orejeras, el tiempo de la vida útil se maximiza, llegando a tener hasta 5 años de duración, siempre y cuando se le dé un mantenimiento adecuado y los cuidados respectivos para evitar el daño a la integridad del protector auditivo. Como su nombre nos indica, cualquiera de estos equipos nos ayudan a prevenir daños al sistema de audición ocasionados por el ruido. En el caso de las recomendaciones para uso del protector auditivo, debemos tomar en cuenta lo siguiente. Utilizarlo durante toda la jornada laboral. Evitar retirarnos del equipo así sea por cortos periodos. No tocarlo con las manos sucias. No usar solventes para limpiarlo, sino utilizar agua tibia y jabón neutro para hacer una limpieza adecuada y que no afecte al equipo de protección personal. Descartarlo cuando esté deteriorado. Retirar el cabello o cualquier tipo de elemento que pueda alterar la hermeticidad de la copa auditiva. En el caso de utilización de tapones auditivos, en las imágenes inferiores vamos a poder ver paso a paso cuál es el correcto ingreso de este dispositivo a nuestro pabellón auditivo, siendo una de las características muy importantes el paso número 3, donde tenemos que tomar la parte superior de nuestro oído, jalarla levemente para que el pabellón auditivo se abra de alguna manera y poder ingresar con mayor facilidad el equipo de protección personal, generando una hermeticidad en el mismo. Cuando hablamos de equipos de protección personal para vías respiratorias, podemos tener una gran variedad. En el caso de estos equipos para el uso de Flexiplast, utilizamos comúnmente el respirador de media cara, complementado con filtros de carbón activado para vapores orgánicos, o también podemos utilizar filtros en casos específicos para vapores ácidos. A estos cartuchos se le adiciona un filtro adicional que nos sirve para poder retener material particulado en las áreas donde tengamos saturación de polvo y materiales que estén volatilizados en el ambiente. Dentro de los equipos de protección personal para vías respiratorias vamos a tener purificadores de aire en donde el aire pasa a través de estos filtros. Tenemos de filtro mecánico que retiene las partículas contenidas en el aire pero no retiene gases. Tenemos filtros químicos que retienen gases y vapores mezclados con aire. Casco con filtro purificador controla la inhalación de polvos en una atmósfera contaminada, protege además la cabeza, los ojos y la cara, también denominado como full face. Y también la máscara que cubre la boca, la nariz y los ojos, protegiendo contra gases
y vapores. Un detalle muy importante a conocer es que en el mercado encontramos una gran cantidad de opciones como equipos de protección personal. Sin embargo, debemos elegir siempre equipos que tengan cumplimiento de normas tanto nacionales o que cumplan estándares internacionales que nos garanticen la efectividad al momento de utilizar el equipo de protección personal. En la parte de la izquierda de la diapositiva vemos una serie de mascarillas que no protegen las vías respiratorias, ya que no cumplen con especificaciones técnicas que garanticen efectivamente una filtración del factor de riesgo. En la parte derecha vemos mascarillas, respiradores especiales que están normalizados nacional o internacionalmente, que nos garantizan mediante metodologías específicas que vamos a tener un equipo de protección personal 100% funcional. Para maximizar la vida útil del equipo de protección personal respiratoria, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, antes de limpiar el equipo de protección personal, es importante que removamos los filtros y los cartuchos. Lavar con un jabón suave y con agua tibia el equipo de protección personal, utilizando un cepillo para remover la suciedad y posteriormente secarlo. Revisar las partes y reemplazar las defectuosas. Si es necesario, sacar y reemplazar también los filtros. Reensamblar el respirador. Y es importante también almacenar el respirador en una bolsa de plástico limpia que esté hermética, evitando que ingrese cualquier tipo de contaminante y sature los filtros innecesariamente. Otros de los grupos de equipos de protección personal son las protecciones para las piernas y los pies, teniendo en primera instancia los zapatos con punteras protectoras, zapatos especiales con punteras de composite o de carbono con ausencia de componentes metálicos que hagan que el zapato tenga características dieléctricas, botas de goma o de PVC y también están las protecciones especiales conocidas como polainas. En el caso de Flexiplast mantenemos una bota de seguridad con puntera de composite, misma que nos da características de protección dieléctrica para baja y media tensión, garantizándonos así no solo la protección contra impacto, sino también contra riesgos eléctricos leves. Es importante considerar que el calzado de seguridad debe tener el mantenimiento adecuado, comenzando por la higiene personal antes de utilizar el equipo de protección personal y también considerar la limpieza periódica de este equipo, manteniéndolo así también en las mejores condiciones de presentación y maximizando la duración del equipo de protección personal. Es importante conocer que este equipo debe ser utilizado solamente en el ámbito laboral y en el caso de dirigirnos a nuestro domicilio debemos cambiar de calzado. También podemos tener equipos de protección personal para manos y brazos. En este caso podemos tener guantes para manipulación de objetos, herramientas, sustancias químicas, guantes especiales para baja tensión, media tensión y alta tensión. En el caso de los guantes, la función básica es realizar la limpieza adecuada, mantener la higiene del equipo de protección personal. En varios de los casos el equipo puede ser lavado y reutilizado. La vida útil dependerá del uso que nosotros le realicemos al equipo de protección personal y en el caso de cualquier tipo de defecto o daño tendremos que acercarnos al Departamento de Seguridad y Salud para poder reemplazar el mismo. El arnés de seguridad es un equipo de protección personal especializado para trabajos en altura. En este caso podemos tener trabajos en andamios, en torres, en postes, chimeneas, cumbreros, racks, canastas de seguridad que sean elevadas, escaleras, entre otros.
y básicamente este equipo cumple la función de evitar la caída del trabajador desde la altura. Aquí consideramos un trabajo en altura cualquier tipo de actividad que sea realizado sobre el 1.8 metros sobre el nivel del piso. Antes de utilizar el equipo de protección personal, es importante que revisemos que la integridad del mismo se encuentre en perfectas condiciones. También periódicamente se debe realizar el lavado de los componentes para poder evitar que el equipo se deteriore de manera prematura. La ropa de trabajo, a diferencia del uniforme, nos presta una protección personal. En este caso, podemos tener factores de protección para el polvo, aceite, grasa, sustancias cáusticas, corrosivas, entre otros factores de riesgos a los que podríamos estar expuestos en nuestro ambiente laboral. En el caso de tejidos, las prendas de tela se utilizan cuando se requiere una ligera protección. La más común es el overol, con puños ajustados en las muñecas y en los tobillos. También podemos tener elementos diseñados con cuero para protección ignífuga y también para prevenir la afectación por sustancias químicas específicas como grasas, aceites, entre otros. Como todo equipo de protección personal, es importante mantener la higiene de los mismos. En el caso de realizar el lavado en casa de nuestra ropa de trabajo, es importante lavarla aparte de la ropa cotidiana que podemos tener en el uso familiar, puesto que nuestra ropa podría estar contaminada con algún tipo de compuesto ajeno a los tradicionales que tenemos en casa. ¿En qué caso debemos realizar la reposición del equipo de protección personal? Básicamente en el caso de que se observe algún defecto o deterioro del EPP, ocasionado por el uso normal. El trabajador debe dar aviso inmediatamente a Seguridad, Salud y Ambiente para una inspección y, de ser el caso, la reposición inmediata. En el evento que el equipo de protección personal sufra cualquier tipo de daño, impacto, aplastamiento y cristalización por calor que lo deteriore, el trabajador debe avisar para que se proceda con su reposición. Aun si no se aprecia exteriormente el deterioro, podemos tener factores de cambio en los componentes físicos del equipo de protección como tal, haciendo que no cumpla sus características. Cualquier duda o consulta que tengamos, es importante acercarnos al Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional para solventar nuestras inquietudes. Estaremos listos para poderles atender. Muchas gracias.